Estudiando un poquito sobre la historia de la interpretación del Apocalipsis, pues he descubierto que hay básicamente 4 escuelas de interpretación apocalíptica. La escuela de interpretación que ve el Apocalipsis con un cumplimiento a lo largo de la historia se llama la escuela historicista. Es decir, ve en la historia el cumplimiento de las profecías a lo largo de la historia. Esta escuela de interpretación fue la que por siglos el pueblo de Dios utilizó. Los verdaderos estudiantes de la profecía lo comprendieron de esa manera. Los hijos de Dios, fieles a la palabra, así lo vieron. Todos los reformadores entendieron el libro de Apocalipsis cumpliéndose a lo largo de la historia. Pero cuando vino la Reforma Protestante, cuando vino la división entre catolicismo romano y protestantismo, especialmente los reformadores tenían un argumento potente en el libro de Apocalipsis para mostrar que la Iglesia Católica y el papado era la bestia del Apocalipsis, era la mujer ramera que había emborrachado a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación, y lo usaban en forma potente. La predicación profética del libro de Apocalipsis revivió con la Reforma Protestante, y todos los reformadores utilizaban la interpretación histórica para mostrar que en la historia se cumplieron las profecías y que la Iglesia Católica, la Iglesia Madre, era esa mujer descrita en el libro de Apocalipsis. Amén. Y que la bestia era el poder romano y el poder del papado, y en la historia utilizaban las profecías del libro de Apocalipsis con fecha exacta para mostrar que eso era verdaderamente así. Y por eso, ya en la época de los reformadores, se decía: salid de Babilonia, pueblo mío, ya en aquella época. Ahora, como respuesta a esto, la Iglesia Católica dice: bueno, tenemos que contrarrestar esta predicación que los protestantes hacen, y cómo identifican la Iglesia Católica como la ramera y el papado como la bestia. Tenemos que contrarrestar esto. Y entonces se encomienda en el Concilio de Trento, que es el concilio post-reforma, sucede justamente 15, 20 años después de iniciada la Reforma, se comienza este gran concilio que duró muchos años, y la Iglesia busca cómo resolver el problema que se ha creado con la división entre católicos y protestantes. Y la Iglesia Católica estaba perdiendo miles y millones de miembros, naciones enteras estaban abandonando el catolicismo y dejando Roma a un lado para hacerse ahora protestantes. Entonces encomiendan a los eruditos jesuitas. Y 2 eruditos jesuitas traen ante el concilio 2 maneras de interpretar el libro de Apocalipsis, totalmente contraria a la manera como se había interpretado a lo largo de la historia del cristianismo. Uno de ellos se llamaba Alcázar y el otro se llamaba Rivera. 2
sacerdotes, doctores en teología jesuitas. Ellos, con un grupo de eruditos, dijeron, ¿cómo le vamos a explicar esto? Y traen ahora 2 nuevas escuelas de interpretación. Esas 2 escuelas, una se llama preterista y la otra se llama futurista. Como lo dice el término, la escuela preterista pone el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis en el pretérito, es decir, en el pasado. Y estos jesuitas dicen, no, esto que los protestantes dicen, que el papado es la bestia y que el cuerno pequeño en el libro de Daniel es el papado, no, eso no es así. Y esa escuela de interpretación, que se llama preterista, que todo ya lo que dice el libro de Apocalipsis sucedió en el pasado, hoy en día la usan la mayoría de los intérpretes liberales de la Biblia. La alta crítica, el otro, Rivera, el otro jesuita, trajo otra escuela de interpretación y dijo, está bien esa, sí, pero hay muchas cosas en el Apocalipsis que hablan del futuro y de un anticristo que vendrá y de la venida de Cristo, y eso está en el futuro. Si decimos que está todo en el pasado, pues no nos van a creer. Así que él sale con la escuela futurista. Y la escuela futurista dice lo siguiente: todas esas profecías se van a cumplir allá, a la distancia, en el futuro. Va a venir un anticristo que le va a usurpar el lugar a Cristo. Pero este no es el Papa, eso no es la Iglesia Católica, ese es un anticristo, un hombre que va a aparecer y que va a tratar de dominar al mundo en el tiempo final y va a desatar una persecución contra el pueblo de Dios, contra todos los cristianos, inclusive contra los católicos. Ese es el anticristo futuro. Y esa interpretación se llama futurista. Estas 2 escuelas de interpretación lo que hacen es quitar el dedo que señala al catolicismo romano como cumplimiento de la profecía. No la Iglesia Católica, no el papado. Se quita el golpe. La escuela futurista hace exactamente lo mismo. Dice, no, olvídense, no está hablando del catolicismo romano ni del papado. La profecía de Apocalipsis está hablando de un enemigo que vendrá sobre la Iglesia y el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Un anticristo que va a venir en el futuro, un gobernante, un dictador que va a gobernar al mundo, pero va a ser un hombre, literalmente, no es un sistema de gobierno, es un hombre que se va a hacer adorar como si fuera Cristo. Esas 2 escuelas prácticamente hoy en día son las 2 escuelas de interpretación que usa el mundo cristiano para el libro de Apocalipsis. Y ahora viene lo más terrible de toda la historia que estoy contando. Los futuristas lograron infiltrar la interpretación futurista en el protestantismo, y el protestantismo abrazó esa interpretación, y poco a poco más y más protestantes fueron aceptando la interpretación futurista de que el libro de Apocalipsis está totalmente en el futuro, justo antes de la venida de Cristo. Hoy por hoy, casi la totalidad del mundo protestante, el mundo no católico, cristiano no católico,
interpreta el libro de Apocalipsis a través de la escuela futurista. La escuela futurista enseña la doctrina del rapto. Esa es la escuela futurista. Y dice que todo eso que habla del libro de Apocalipsis, de la bestia que va a venir, y todo eso va a ser después de que ya la iglesia haya sido llevada al cielo, haya sido arrebatada. Por lo tanto, no nos concierne a nosotros. No se preocupen, eso está hablando de lo que va a pasar después del rapto, cuando ya la iglesia pues esté gozando allá en el cielo. Van a venir un tiempo de terrible tribulación, pero la tribulación no la va a pasar la iglesia. La iglesia ya va a estar con Cristo en el cielo. Está bien que estudiemos y aprendamos esas cosas, pero no tienen nada que ver con nosotros, no se aplican para nosotros, porque nosotros no vamos a pasar por la tribulación. Esa es la escuela futurista. Ahora, hay una cuarta escuela, no le voy a dedicar tiempo a esa, simplemente se llama alegórica. Y alegórica o idealista también, simplemente enseña que el libro de Apocalipsis no habla de profecía, eso de predecir el futuro. Simplemente usa un lenguaje simbólico para animar al pueblo de Dios en cualquier crisis que esté pasando.